Don José no necesita presentación, el obispo auxiliar de nuestra diócesis, también como sacerdote consagrado en su apostolado, en su teología, el corazón de Cristo, y gran causante del centenario que estamos celebrando en la diócesis. Sin él, tengo que decir claramente que no hubiera sido posible, estoy convencido, ese centenario de la consagración de España al corazón de Jesús, que luego también con don Joaquín y con don Ginés ha sido viable y llevado adelante, pero don José sabrá que de una manera más directa está en nombre del señor obispo don Ginés coordinándolo y organizándolo. Y vamos a escuchar su conferencia, luego tenemos un momento para las preguntas. Bueno, pues tal como estamos, después de celebrar la Eucaristía, nos ponemos en la presencia del Señor, le pedimos que nos abra el oído para que sea su palabra la que resuene en nuestro corazón, que toque nuestro corazón con los sentimientos del suyo. Y pedimos la protección de María Santísima para, como ella, guardar en el corazón, dar vueltas y así crecer en fe. Rezamos juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues llegamos efectivamente con esta a la última de las conferencias programadas en esta parroquia dentro del ciclo previsto como preparación para vivir interiormente la renovación de la consagración de España al corazón de Jesús, en el marco del año jubilar concedido por la Santa Sede a la diócesis de Getafe. Abrimos el curso poniendo nuestra mirada de fe en el misterio del corazón de Cristo y a lo largo de estos meses se han ido profundizando desde diferentes aspectos, acudiendo a las fuentes de la revelación que nos ha dicho la palabra de Dios escrita y transmitida, acudiendo a las enseñanzas de los santos, aquellos que especialmente han sido portadores de una palabra particular, una revelación privada que ayuda a profundizar y a acoger en mayor verdad la revelación pública recogida en la Sagrada Escritura y en la Sagrada Tradición. Nos hemos acercado también a lo largo de este año a las enseñanzas magisteriales, aquellas mediante las cuales, sobre todo en el último siglo y medio, los papas han dado orientaciones decisivas sobre el sentido de la devoción al corazón de Jesús y su fundamentación teológica, pastoral. A modo de conclusión, me gustaría que este curso se cerrara retomando el lema que se ha escogido para la celebración de todo el año jubilar. Como saben, este año jubilar coincide con el año litúrgico. Comenzó el pasado 2 de diciembre, primer domingo de Adviento, y concluirá, si Dios quiere, el 24 de noviembre del año en curso, solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. De esta manera, al hacer coincidir el año jubilar con el año litúrgico, se nos da una clave, y es acercarnos al misterio del corazón de Cristo a través de la liturgia. La liturgia, sabemos, año tras año nos concede la oportunidad preciosa de acompañar a Cristo en los misterios de su vida, para caer en la cuenta de que es Él, en realidad, el que nos acompaña, habiéndose hecho cercano a nosotros en el camino de la vida. Por eso, cuando vivimos desde el corazón de Cristo la expectación del Mesías que ha de venir en Adviento, la alegría indecible por el nacimiento del Salvador en Navidad, su manifestación a todos los pueblos y naciones, más allá incluso del pueblo elegido, Epifanía, cuando nos hemos ido acompañando a Cristo en el inicio de su ministerio público,
cuando hemos escuchado su invitación a la conversión, cuando hemos participado verdaderamente en el misterio de su pasión, muerte y ahora en Pascua, en la resurrección, a través de todo esto se nos está desvelando el misterio del corazón de Cristo. Pero hay también una clave que se puede añadir a esta, y es la que se ha tomado como lema para todo el año jubilar. Las palabras del apóstol San Pedro en su primera carta, 2:24, recuperan una expresión que encontramos en el tercer cántico del siervo del Señor, del profeta Isaías, donde, hablando del Mesías futuro, se nos dice: sus cicatrices, sus heridas nos han curado. Se ha querido tomar este lema, sabemos, como respuesta también a las indicaciones más recientes del Papa en el momento presente, que nos llama a impulsar una nueva etapa evangelizadora. Nueva evangelización habían proclamado primero San Juan Pablo II, después Benedicto XVI, añadiendo el Papa Francisco un matiz. Esta tarea evangelizadora implica salir al encuentro de las heridas de nuestros contemporáneos. De ahí el lema escogido: sus heridas nos han curado. Lo que queremos gritar a grandes voces a lo largo de todo este año jubilar es que las heridas del corazón humano encuentran curación en el corazón de Cristo, que se ha dejado traspasar por amor a nosotros, para que de él brote aquello que necesitamos, no solo para recuperar la salud perdida por el pecado, sino participar de la misma vida de Dios. Pues lo que quisiera proponer ahora, en esta última plática, es, a partir de este lema, responder a dos preguntas que nos ayuden a profundizar en su significado. Sus heridas nos han curado. ¿Qué ha curado el Señor con sus heridas? Primera pregunta. Segunda pregunta: ¿cómo nos ha curado? ¿Cómo nos cura el Señor? Respondiendo a estas preguntas, entiendo, podremos acercarnos con una fe, Dios quiera que sea así, más sólida al misterio del amor de Dios que se nos ha revelado en el corazón de Jesucristo. ¿Qué ha curado el Señor con sus heridas? Ha curado las nuestras, pero ¿a qué tipo de heridas se refiere la Sagrada Escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento? El profeta Isaías recuerda que han sido nuestros pecados los que él cargaba, y recordando estas palabras, los evangelistas refieren la pasión precisamente en esos términos. Cargó con nuestros crímenes, con nuestras iniquidades. El peso del pecado del mundo cayó sobre él. Sabemos que Jesucristo realiza milagros, y entre esos milagros, curaciones. Devuelve la salud a quien la ha perdido, o restaura aquello que en el ser humano aparece dañado. Y vemos cómo el Señor cura a leprosos, cura enfermos que se acercan a Él con fe. Pero el mismo Jesucristo nos recuerda que todo eso es para recordarnos o para llamar la atención que la verdadera curación, la herida que daña sobre todo la condición humana, es la herida del pecado. Y todos recordamos el episodio que refieren los evangelistas, aquel paralítico que es llevado en una camilla, presentado delante de Jesús, murmuraciones, Jesucristo sabiendo lo que dicen. Nos dicen los evangelios, pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados, le dice al que está paralítico: toma tu camilla, levántate y anda. El objetivo de todas estas curaciones del cuerpo tienen como fin principal recordarnos que Él viene a librarnos de la esclavitud del pecado, que la herida que provoca el pecado es la que daña nuestro corazón, la causa de los males. Pues la primera pregunta: ¿qué cura el Señor con sus heridas? Respondemos fácilmente: la herida de nuestro pecado.
Tenemos dos maneras de acercarnos a lo que significa el pecado y cómo nos daña. Una primera consideración. Si repasamos el relato del primer pecado, tal como aparece en el libro del Génesis, el pecado de Adán y Eva, nuestros primeros padres, el pecado se nos presenta como ruptura de la relación del hombre, del ser humano con Dios, ruptura de la relación entre semejantes. Adán y Eva se enfrentan por primera vez después del pecado, ruptura de la armonía interior que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros y ruptura también con el orden creado. La pretensión de vivir sin Dios, queriéndonos quedar con lo que el Señor nos da, pero prescindiendo de Él, esa fue la tentación primera, y este es siempre la causa de todo pecado, nos lleva a romper nuestros vínculos, aquellos que nos constituyen como una criatura singular, la única entre todas las que han salido de la mano de Dios, hecha, creada a imagen y semejanza de Él. Y esa fractura que provoca el pecado nos hace vernos en lo que supone la soledad de Dios, la soledad de nuestros semejantes, la soledad de uno mismo, la soledad de nuestro entorno. El pecado es ruptura de la relación con Dios, con nuestros semejantes, con uno mismo y con la creación. Quiere decir que cuando hablamos de que el Señor cura la herida del pecado con sus heridas, lo que primero se nos propone es considerar que el amor de Dios es capaz de restaurar esa ruptura. El amor siempre llama a unión, nos recuerdan los místicos, especialmente a lo largo de la historia de la Iglesia, y esto es justamente lo que el pecado había quebrado. En el libro del Génesis se nos dice que Adán y Eva se pasean con Dios como se pasea con un amigo en el paraíso, una manera plástica, representativa de indicarnos la singular comunión que el ser humano tiene al ser creado. Siendo criatura, sin embargo, se le ha concedido un trato especial con el Creador, como se tiene con un amigo. Pero cuando el ser humano ha caído sometido a la seducción del tentador, esa comunión especial se ha visto quebrada y la consecuencia ha sido la ruptura en esos 4 niveles, con Dios, con los semejantes, con uno mismo, con la creación. El primer mensaje que se nos proclama con fuerza es justamente este: el amor que Cristo derrama desde su corazón sagrado es capaz de restaurar las rupturas que provoca el pecado. Y esto es posible por la singularidad del amor que habita en el corazón de Cristo. El Papa Pío XII, en el documento, la encíclica Aurietis Aquas, que sigue siendo la referencia a nivel de magisterio de las enseñanzas de los papas en el siglo XX sobre el misterio del corazón de Cristo, utilizó una feliz expresión para hablarnos de la singularidad del amor de Dios que se nos ha revelado en el corazón humano de Jesucristo. Y el Papa Pío XII hablaba del triple amor del corazón de Cristo. Con esta expresión se nos revelaba lo que desde la fe confesamos, que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Como verdadero Dios, en el corazón de Cristo encontramos el amor que Cristo como Hijo comparte con el Padre y el Espíritu Santo, amor divino. Pero como verdadero hombre encontramos en el corazón de Cristo el amor que humanamente se puede dirigir a Dios y el amor que humanamente se dirige a los semejantes, un amor cargado de afecto, amor divino y amor humano, dentro del cual reconocemos también la dimensión afectiva. Por esto el Papa Pío XII hablaba del triple amor del corazón de Cristo. El amor que habita en el corazón de Cristo es capaz de sanar la ruptura que provoca el pecado. Y esto es posible porque
en su corazón habita un amor que es divino y humano. La herida del pecado, por más que nos empeñemos, no podemos curarla con nuestras fuerzas. Este es el drama de la condición humana, que el pecado provoca en nosotros un daño del que por nuestras solas fuerzas no podemos nosotros salir. Necesitamos que sea el mismo que nos ha creado el que restaure el daño que nosotros nos hemos provocado a causa del pecado. La primera consideración, por tanto, es esta: el amor divino y humano del corazón de Cristo. Este amor restaura la ruptura que provoca nuestro pecado. Pero podemos acercarnos al drama del pecado también desde la consideración de lo que provoca en el ser humano. Y cuando hablamos del ser humano, podemos referirnos con el lenguaje bíblico directamente a lo que consideramos nuestro centro, el corazón. Cuando hablamos de corazón, evidentemente no nos referimos al órgano que, siendo vital, distribuye vida, sangre a todo el organismo, sino que, reconociendo la importancia de este órgano dentro de la biología humana, pues no solo en el mundo judeocristiano, sino también en todas las culturas, y parece como un dato universal, hablamos del corazón humano para hablar del centro de la persona, ahí donde anida lo singular de cada uno. Y esto singular tiene que ver con las capacidades únicas que se han concedido al ser humano en el orden de la creación. ¿Cuáles son esas capacidades que nos distinguen de los demás seres creados? Pues el ser humano ha sido creado capaz de verdad. Por esto hemos sido dotados de entendimiento, y en el ejercicio de conocer vemos cómo nuestra condición humana se ensancha, crecemos. De ahí la importancia de formarnos, de aprender, de buscar, de investigar. Todo esto corresponde a un deseo que está inscrito en nuestro corazón, el deseo de verdad. Pero también pertenece a una capacidad exclusiva del ser humano la voluntad, en cuanto está abierta al bien. Y esa voluntad abierta al bien es la que nos concede un don singularísimo, el don que más nos asemeja a Dios, a imagen del cual hemos sido creados, el don de la libertad, que nos permite elegir el bien y rechazar el mal. Y cuando alteramos esta relación, entonces este don inmenso se vuelve contra nosotros. Cuando usamos la libertad para elegir el mal y rechazar el bien, la libertad misma queda dañada. Nuestra libertad, porque anida en el corazón, está hecha para el bien. Poder querer lo que el Señor nos propone es lo que ensancha nuestro corazón, creado para el bien, creado para la bondad. La sede de nuestras decisiones, esto es lo que llamamos la voluntad. Y desde la voluntad nos sabemos con una capacidad única. Somos singulares. Nadie puede tomar decisiones últimas por nuestra cuenta. Y cuando esto sucede, nos vemos dañados en lo más íntimo. El don de la libertad es un don que todos debemos custodiar. El mismo San Pablo nos lo recuerda: para vivir en libertad, Cristo nos ha liberado. Pero con la expresión de San Pablo caemos en la cuenta que también el pecado ha quebrado nuestra libertad, que la nuestra es una libertad liberada, y que, lejos de ser enemigo de nuestra libertad, Dios es su garante. Cuando planteamos la relación con el Señor como enemigo de nuestra libertad, si cumplimos sus mandamientos, si queremos abrazar su voluntad, entonces vemos nuestra libertad recortada, estamos mal comprendiendo la condición humana. La libertad es regalo del Señor. Él es nuestro garante. Él nos ha dado capacidad para el bien. Y en las elecciones nuestras orientadas al bien, vemos nuestra libertad ensanchada.
Segunda capacidad distintiva del corazón humano, la voluntad, creado para el bien, para elegir el bien, para rechazar el mal. Tercera capacidad distintiva de la condición humana, los afectos, que nos hacen reaccionar con asombro ante la belleza. El corazón humano está hecho para la belleza. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, todavía en la versión escrita, sigue definiendo la belleza de una manera que responde a lo que quiere definir. Belleza es la cualidad de las cosas que nos hace amarlas, poniendo en nosotros deleite espiritual. Una definición bien lograda. Cualidad de las cosas que despierta en nosotros el amor, dejando además en nosotros deleite espiritual. Necesitamos todos de belleza, y sin belleza nuestro corazón se enfría. En un mundo que obstinadamente se empeña en alejarse de Dios, vemos cómo también de manera sorprendente, por irracional, se exalza la fealdad, lo horroroso, cuando esto no hace más que provocar tristeza en el corazón. El corazón humano está hecho para la belleza, y esa belleza, cuando la encontramos, provoca en nosotros asombro, que nos hace descubrir la importancia de cuidar la inocencia. Así lo vemos en los niños que despiertan a la realidad. Cuantos más pequeños, más capaces de reaccionar sin filtros, sin condiciones, con la espontaneidad de quien se sabe llamado a grandes cosas. Este es el corazón, no herido por el pecado, un corazón que reacciona ante la belleza, belleza en tantísimas expresiones como nos rodea en este mundo. El corazón humano ha sido hecho para la belleza, y cuando esta belleza falta en nuestra vida, faltan las relaciones constitutivas, las que suponen elección de Estado en la vida cristiana, en la vida consagrada, en la vida matrimonial, en la educación y el cuidado de los hijos, en el trato con los demás, en el mundo que nos rodea. Cuando falta la belleza, nuestro corazón se entristece. Esta pérdida de belleza es también ocasionada por el pecado. El pecado supone quebrar en nosotros la inocencia que nos hace reaccionar con asombro ante la belleza que el Señor ha puesto a nuestro alrededor. En la vida de los santos esta capacidad de asombro la vemos restaurada, y basta citar algunos ejemplos de los que el mismo Papa Francisco ha recuperado en su encíclica sobre el cuidado de la creación, de la casa común. Sabemos, el Papa adopta como título las palabras del cántico de San Francisco de Asís, cántico de alabanza al Señor por las criaturas. Y San Francisco reconoce en las criaturas la belleza del Creador, y lejos de quedarse en las criaturas, a través de ella proclama la belleza de Dios, que ha adornado este mundo al crearlo, sacándolo de la nada. O en la vida de los santos, pues el mismo San Ignacio de Loyola, en el relato autobiográfico al final de su vida, cuenta cómo paseando por el campo y viendo las flores, con el bastón que le servía de apoyo por la herida provocada en la defensa del castillo de Navarra, gracias a la cual se llega a su conversión, golpeaba brevemente a las flores diciendo: callad, callad, ya os oigo. San Ignacio de Loyola oía, una manera simbólica también de decir, la alabanza de las criaturas al Señor. Y así se podrían multiplicar los testimonios de los santos que perciben en la belleza de las criaturas la huella, el toque de Dios. Hemos sido creados para la belleza. En las confesiones, San Agustín nos refiere cuál ha sido su itinerario de conversión. Y bien sabemos que en este itinerario, cuando alcanza la meta, proclama: belleza siempre antigua y siempre nueva, tarde te amé.
San Agustín ha comprendido que Dios es belleza infinita. En la antigüedad cristiana se hacía también un juego de palabras, jugando con dos términos que en griego son semánticamente próximos. La palabra belleza, que en griego es kalos, y el verbo correspondiente, kalein, y el verbo kalos, la palabra belleza, y el verbo llamar, que en griego es kalein, y hacían un juego de palabras. Dios es belleza que llama. Con su belleza Dios atrae todas las criaturas hacia sí, porque al crearlas les ha dejado algo de su belleza en ellas. La tercera capacidad constitutiva de la condición humana es esta capacidad de belleza, y por eso hemos sido dotados de afectos. Los afectos son aquello que nos hacen reaccionar reclamando ternura en nuestras relaciones. Es como el complemento fundamental para que las otras dos capacidades tengan calor, tengan sabor. La capacidad de verdad, la capacidad de bondad. Precisamente por haber sido dotados de afectos, verdad y bondad piden ser acogidas siempre desde una relación de saboreo. Así lo proclama el salmista: gustad y ved qué bueno es el Señor. No simplemente conoced la bondad de Dios o dejaos atraer por Dios que es bueno, sino que el salmista nos invita a gustar, a saborear. Entre todos los dones del Espíritu Santo, el más elevado, la tradición cristiana siempre ha considerado que es el don de sabiduría, que no es simplemente el conocimiento que viene de lo alto, sino el conocimiento sabroso, el que nos hace gustar, poner en ejercicio nuestros afectos en la relación con Dios, que es bueno y verdadero. Un mundo sin belleza se entristece. Una vida y un corazón humano sin belleza se empobrece. Tercera capacidad, la capacidad de belleza. Por esto hemos sido dotados de afectos. Si leemos a los clásicos, por ejemplo, del siglo de oro español, que llamamos el siglo XVI, XVII, San Juan de la Cruz, comprobamos que ellos tienen una visión del ser humano conforme a estas tres dimensiones, lo que llaman las potencias del alma. Aquello distintivo del ser humano es que ha sido dotado de entendimiento, de voluntad, y dice San Juan de la Cruz, y con él pues muchos autores de la época, de memoria. Hoy la memoria, a partir de la psicología moderna, se ubica como una facultad dentro del entendimiento, pero en la comprensión clásica, la memoria, es decir, esa facultad que nos permite sabernos los mismos con el pasar del tiempo, se vincula siempre con los afectos. Una persona que no fuera querida perdería la memoria, dejaría de saberse él mismo, manteniendo su identidad a lo largo del tiempo. Aquello que nos permite saber quiénes somos es precisamente el dar y el recibir afecto, amor, cariño. Por esto los clásicos hablan de las tres potencias del alma: entendimiento, voluntad y memoria. Y por memoria hoy podremos decir que se refiere a esta capacidad afectiva, capacidad de asombro ante la belleza. A estas tres facultades del alma hoy considero que debemos añadir, y por hoy me refiero pues en la comprensión que tenemos de la condición humana, la cual no se entiende sin su dimensión social, comunitaria, podemos añadir una cuarta capacidad que nos hace comprender en qué medida hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y esa cuarta capacidad es la capacidad de comunión.
Las otras capacidades de verdad, de bondad, de belleza, no nos configuran aisladamente. Si hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, hemos sido creados a imagen de la Trinidad Santa. El ser humano no puede entenderse nunca de manera individual y aislada. Hemos nacido del amor que comparten el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y hemos sido creados para participar un día de este amor. Por tanto, vivir en comunión con Dios, con nuestros semejantes, con uno mismo, con la creación, es lo que desarrolla nuestras capacidades. Quiere decir que si consideramos estas capacidades singulares del ser humano, advertimos desde otro punto de vista cuál es el daño que provoca el pecado. El pecado desfigura la condición humana porque pervierte en nosotros el deseo de verdad e introduce en nuestra vida la mentira. El tentador siempre es el padre de la mentira, el que pretende apartarnos de Dios con engaño. Y cuando en mayor o menor medida caemos en la seducción del príncipe de este mundo, cuando dejamos que el engaño nos domine, nos estamos negando a nosotros mismos. Hemos sido creados para vivir en verdad y eso es lo que nos hace libres. Cuando vivimos en el engaño de lo que somos, de quiénes somos en relación con Dios, con los demás, cuando en la relación con otros utilizamos las medias verdades, la doblez, todo eso provoca en nosotros un daño que afecta a lo más íntimo de nuestra condición, a nuestro corazón. Cuando hablamos entonces de las heridas que cura el amor que habita en el corazón de Cristo, estamos hablando de curar las heridas que afectan a nuestra relación con la verdad. En el corazón de Cristo encontramos el antídoto, encontramos el medicamento para recuperar la verdad en nuestra propia vida. Para vivir en verdad hemos de dejarnos amar por el Señor, que restaura con su amor nuestra capacidad de orientar nuestro entendimiento hacia la verdad. La herida afecta también a nuestra capacidad de bondad y efectivamente, consecuencia inmediata del pecado ha sido el ver a nuestros semejantes como potenciales enemigos con sospecha. Es lo que sucede por primera vez cuando Adán y Eva, después de pecar, sienten miedo y se reprochan uno a otro el haberle inducido a caer en la tentación de la serpiente. El pecado quiebra en nosotros esta recta orientación hacia el bien y nos lleva tantas veces a disfrazar de bondad lo que es dañino y acabamos llamando bueno a lo que no lo es o perdemos la consideración del bien como realidad objetiva capaz de colmar el corazón y pensamos que bueno es lo que para cada uno pueda ser y así cayendo en esto que Benedicto XVI llamó la dictadura del relativismo, construimos bienes acomodados a nuestras propias necesidades y eso se traduce también en nuestro lenguaje. Fíjense, por ejemplo, lo que ha supuesto abandonar el lenguaje de las virtudes para introducir el lenguaje de los valores. Y todos hablamos, en mayor o menor medida, de valores, pero si nos detenemos veremos que invocan valores todo el mundo. El que no respeta el derecho a la vida del no nacido o el que pretende eliminar la vida antes de su último aliento natural, todos tienen valores. El valor siempre es un bien en cuanto percibido subjetivamente, ya no es el bien en cuanto realidad objetiva que colma el corazón, que corrige la tendencia del corazón humano a apropiarnos el bien haciéndolo a nuestra medida. Si olvidamos la perspectiva del bien y simplemente nos movemos en la lógica de los valores subjetivos,
acabaremos siempre llamando bien a lo que no lo es. Nuestro corazón está hecho para la bondad, para el bien, y bondad suprema es el Señor. El corazón herido por el pecado se ve también oscurecido, dificultado para abrazar el bien. El pecado también, como antes recordaba, ha dañado nuestra capacidad de belleza y nos hace volcarnos a aquello que pone tristeza en el corazón. Y a pesar de que experimentamos cuáles son las consecuencias de esta tristeza, y una y otra vez parece que nos empeñamos en arrancar la belleza de este mundo. Nuestro corazón está hecho para la belleza porque tenemos necesidad de un amor que además esté lleno de ternura. De nuevo, una expresión del Papa Francisco nos recuerda la importancia de esta cuestión. Él nos habla de la revolución de la ternura como otro rasgo distintivo de la nueva etapa evangelizadora que tenemos que impulsar. Una evangelización que no tuviera en cuenta esta cercanía a la que continuamente nos llama el Papa, con expresiones reales de afecto, que es poner cariño, que llena de calor lo que nuestra voluntad expresa, sería siempre una evangelización defectuosa. A Jesucristo no lo vemos amando desde la distancia, sino acercándose, tocando incluso a aquellos que la sociedad ha señalado como proscritos, y sin miedo a tocar a los enfermos de lepra, a la mujer pecadora, se acerca para restaurar la herida que en última instancia tiene en su origen el pecado. Pues el amor del corazón de Cristo es capaz de restaurar nuestros afectos, de ponerlos en su orden. Tantas veces nos hemos visto volcados por las pasiones, y las pasiones son los afectos en cuanto se convierten en motores de nuestra vida. Las pasiones forman parte de nuestra vida. Los mismos evangelios nos dicen que Jesús nos ama apasionadamente, no de manera mediocre, pero una vida ordenada tiene las pasiones sujetas por la voluntad, que se deja a su vez iluminar por el entendimiento. Por el contrario, en una personalidad dañada por el pecado, vemos cómo este orden natural se ve alterado y nos vemos volcados siguiendo las pasiones, aun sabiendo que aquello es irracional, y nos vemos sometidos, es decir, con una voluntad incapaz de sobreponerse a situaciones que superan nuestras fuerzas. Poner orden significa dejar que el amor de Dios sane nuestro corazón, para que el entendimiento se deje siempre iluminar por la luz de la verdad, la voluntad se oriente hacia el bien y esta capacidad de belleza no pierda nunca la inocencia que despierte en nosotros el asombro ante la belleza que se nos revela en nuestro mundo. Comunión. Si el pecado provoca en nosotros ruptura, precisamente lo que el Señor viene a restaurar es esta capacidad fundamental de la condición humana. La consecuencia última del pecado es una vida sin Dios, una vida sola de los demás, una vida sola de nosotros mismos y una vida en enemistad con la creación. Y eso es lo que la teología, tomando las expresiones de la palabra de Dios escrita y transmitida, define como infierno. Una existencia sin Dios, sin nosotros mismos, en enemistad continua con lo que somos, sin relación mínimamente concorde con nuestros semejantes y en un entorno siempre hostil. Por el contrario, una vida que se ha dejado reconciliar por el Señor, que se ha dejado curar la herida de la comunión dañada, es una vida donde la comunión con el Señor, con nuestros semejantes, con uno mismo y con la creación, hace ensanchar nuestra capacidad para amar.
porque lo que mantiene unidas estas 4 capacidades singulares del corazón humano es justamente el amor. Hemos sido creados por amor y hemos sido creados para participar de un amor infinito, que no solo no cansa, sino que crece sin medida. Quiere decir que nuestra capacidad de verdad, de bondad, de belleza, de comunión, encuentran en nuestra capacidad de amar y ser amados su último fundamento. Y es ahí donde encontramos la clave para responder a la segunda pregunta. ¿Qué cura el Señor? El pecado, con las implicaciones recordadas. Pero ¿cómo cura el Señor? Basta tomar 3 verbos que encontramos en pasajes que directamente nos remiten al misterio del corazón de Cristo. El primer verbo, aprender. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso. Ejercicio de aprendizaje supone siempre buscar para encontrar y seguir buscando. Aprender pone en nosotros la conciencia de que hemos sido creados para una verdad que nos supera, y puesto que nos supera, cuando la encontramos, salimos de nuevo en su búsqueda. Este ejercicio de aprender tiene que ver con lo que también en el Cantar de los Cantares encontramos. El Señor hace como que se esconde para que nosotros salgamos en su búsqueda y así nuestro corazón se ensanche. Un autor del siglo III, comentando la Sagrada Escritura, se pregunta: ¿por qué en algunas ocasiones los pasajes bíblicos son muy fáciles de entender y en otras ocasiones nos resultan tan oscuros? Y responde, este autor, de nombre Orígenes: para que los amantes de la verdad busquen. Así es. El Señor hace como que se esconde para que salgamos en su búsqueda, y al salir a buscar vemos nuestro corazón ensanchado. Es propio de una condición humana que está sujeta al tiempo, al crecimiento. Y si hemos mantenido la relación con el Señor cuidando el don de la fe, quizás que recibimos de pequeños, y este don ha ido creciendo con nosotros, veremos cómo el deseo de buscar al Señor, lejos de haber desaparecido, habrá ido aumentando. Conocida es la oración con la que concluye San Agustín su tratado teológico más importante, que le lleva casi 2 décadas componerlo, el Tratado sobre la Trinidad. Y en la oración con la que concluye esta obra, dice San Agustín: te busco, Señor, para encontrarte, te encuentro para seguir buscándote. Cuando Jesucristo señala su corazón y nos dice que aprendamos de Él, nos está invitando precisamente a poner en ejercicio esa capacidad que Él nos ha dado, de salir en su búsqueda para, encontrándolo, seguir buscándolo, y así ver nuestro corazón cómo se va ensanchando. Un segundo verbo, beber. Si ponemos en ejercicio lo que también en la antigüedad cristiana sirve para comprender más en profundidad las Escrituras, en la antigüedad cristiana se aplica un método: la Escritura se explica por la Escritura. Cuando un pasaje nos resulte oscuro, vayamos a otros y busquemos su relación, y entonces se nos iluminará su sentido. Pues comprobamos cómo en el relato de la Pasión el evangelista San Marcos nos dice que Jesús, antes de dar su último aliento, dio un fuerte grito. El verbo que emplea, boao, lo encontramos en otro pasaje referido por el evangelista San Juan, cuando nos dice que Jesús subió con los discípulos, los apóstoles, al templo con motivo de las fiestas, y estando la gente yendo de aquí para allá con vasijas recogiendo agua, Jesús dio un fuerte grito. De nuevo el mismo verbo, el que se empleará para indicar el grito dado en la cruz. Dando un fuerte grito, Jesús dijo: el que tenga sed, que venga a mí y beba. Como en otras ocasiones, el significado de esas palabras de Cristo solo lo comprendemos más adelante. En este caso,
en la cruz. Dando un fuerte grito, Jesús llama la atención como lo había hecho en el templo, y poco después de entregar su último aliento, el soldado traspasa su costado y al punto sale sangre y agua. La Iglesia ha visto en el costado traspasado de Cristo, del que brota sangre y agua, la fuente de los sacramentos, para que comprendamos que ahí es donde se sacia nuestro anhelo más profundo, el anhelo de curación, de un amor sin medida, de poder reaccionar a lo que el Señor nos pide en cada momento. Queremos calmar nuestra sed de verdad, de bondad, de belleza, de comunión. Acudamos a la fuente, que es el corazón de Cristo, y bebamos. Que no se diga lo que el profeta Jeremías, en nombre del Señor, reprocha al pueblo elegido. Habéis cavado pozos incapaces de retener el agua y me habéis abandonado a mí, torrente de agua viva. En el costado abierto de Cristo tenemos la fuente acudiendo a la cual saciamos nuestra sed. El Señor cura nuestras heridas a través de los sacramentos en los que nos comunica su misma vida y nos pide acudir a Él bebiendo. El que tenga sed, que venga a mí y beba. Y un último verbo para concluir. El evangelista San Juan, refiriendo el costado traspasado de Cristo muerto que cuelga sobre la cruz, añade dos citas del Antiguo Testamento. Esto sucedió para que se cumpliese lo que estaba escrito: no le quebrarán un hueso. Acudimos al Antiguo Testamento y encontramos esa expresión en el libro del Éxodo, dicho del animal que se debe seleccionar para realizar el sacrificio con el cual se selló la primera alianza, un animal sin defecto, sin mancha, al que no se le quebrará un hueso. Y así nos está diciendo el evangelista San Juan, que el verdadero Cordero que ha sellado la alianza nueva, definitiva, es Cristo, el Hijo amado del Padre. No ha sido la sangre de un animal la que nos ha devuelto la vida, sino la entrega redentora de Cristo, del unigénito. Pero añade una segunda cita, y también en otro lugar: mirarán al que traspasaron. Buscamos en el Antiguo Testamento y encontramos que el profeta Zacarías se refiere al Mesías que ha de venir en esos términos: mirarán al que traspasaron. Y el mismo profeta añade: y llorarán como se hace llanto por el Hijo único. La única mirada digna ante el misterio de Cristo crucificado es aquella regada por lágrimas, lágrimas que nos hacen abrirnos a la contemplación del misterio del amor de Dios. Por esto son tan importantes las lágrimas en nuestra propia vida. Las lágrimas de un corazón arrepentido, las lágrimas de gozo por el bien indecible que el Señor nos regala. Si nuestros ojos están bañados de lágrimas de amor, estaremos capacitados para contemplar el misterio de Cristo. La curación que el Señor nos pide pasa entonces por un tercer ejercicio: mirar. Y este ejercicio es lo que nos lleva continuamente a la contemplación de la oración, a acudir al trato con el Señor, ahora bajo el velo del sacramento en la Eucaristía. El misterio del corazón de Cristo se nos muestra velado, pero realmente presente de manera singularísima en la Eucaristía. Crecer en trato con el Señor, hecho por nosotros sacramento en el altar, en el sagrario, nos hace participar cada vez más y mejor del misterio de su sagrado corazón. Benedicto XVI, en la exhortación apostólica aposinodal Sacramentum Caritatis, lo anunciaba con palabras sencillas: en la Eucaristía Jesús revela la verdad del amor. ¿Queremos aprender entonces cómo es el amor del corazón de Cristo? Cuidemos el trato con el Señor, que por amor a nosotros se queda en la Eucaristía.
Concluyo con una cita de San Juan de Ávila. En uno de sus sermones pronunciados dentro de la octava del Corpus Christi, este santo tan cercano a nosotros explicaba por qué a la Eucaristía se la llama sacramento de amor. Y nos decía, a este sacramento se le llama sacramento de amor porque por amor es dado. Amor representa y amor pone en las entrañas. El amor que cura nuestras heridas implica siempre donación, presencia y trato entrañable. Pues pidamos al Señor que nos ilumine con su palabra para que aprendamos el alcance de la expresión del apóstol San Pedro que nos acompaña durante este año jubilar. Sus heridas nos han curado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,